Soy Eva Alcorta, profesional del programa Betíraco de acompañamiento al duelo, y os voy a dar una serie de orientaciones que os sirvan para acompañar bien a la persona doliente. Hazle ver que puede contar contigo cuando quiera y para lo que quiera. Es importante que sienta que estás ahí para lo que necesite. Pon atención a lo que dice. No te imagines lo que está queriendo decir. Escúchale atentamente y trata de comprender lo que te está diciendo. Suele ser de mucha ayuda que te prestes para algo del día a día. Seguramente la persona doliente está baja de energías y así le alivias la carga. A veces parece que las personas dolientes están haciendo un progreso en su proceso de duelo, y es así, pero es importante también tener en cuenta que van a volver a tener momentos difíciles, sobre todo aquellos que coincidan en fechas señaladas, como cumpleaños, aniversarios, Navidad. Si has vivido el fallecimiento de una persona cercana, está bien que lo compartas con ella, qué te fue bien, qué te fue mal, tus recuerdos, qué te ayudó, seguramente a ella le ayude, pero siempre sin olvidar que la protagonista no eres tú. A algunas personas les reconforta recibir un abrazo, pero otras se sienten muy incómodas. Lo importante es darle a la persona doliente lo que necesite en ese momento. A veces la persona doliente repite una y otra vez lo ocurrido. ¿Cuál fue la situación? ¿Cómo se sintió? ¿Qué hizo? ¿Quién la acompañó? Escúchale con mucha paciencia. Es importante hablar de la persona fallecida, compartir los momentos vividos con ella, los recuerdos, anécdotas, chistes. Es muy importante porque eso le hace sentir viva en sus recuerdos.